La semana pasada estábamos hablando referente a dos lugares, en este caso era Gilgal y Betel. Y en este caso pues hablábamos de lo que aconteció en esos dos lugares, hablando del profeta Elías y Eliseo. En el día de hoy o en este momento pues vamos a hablar de la segunda parte, ya que el tema general es del Gilgal al Jordán. La palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 12, dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y otro texto que hablamos en la enseñanza anterior está en Marcos 16, 17 al 18 y dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, dentro de esto, hemos hablado de que en los últimos tiempos la iglesia tiene que levantarse y dar evidencias que el Espíritu Santo, que el poder de Dios está en la iglesia. Y en este caso, pues hablábamos de que hay un proceso para poder llegar a ese nivel que dice la palabra de Dios, a ese nivel que dice Marcos 14, 17, que dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Entonces, para que podamos hacer todo esto, lo que dice en Marcos 16, 17 y 18, tenemos que subir de nivel. Y platicábamos la semana pasada, o en el estudio anterior, en la parte número 1, hablábamos de Gilgal y de Betel. De Gilgal era esa parte donde tenemos que dejar todas aquellas cosas que no le agradan a Dios. Y después en Betel, que significa casa de Dios, pues tenemos que entrar a su presencia y dejar que los dones del Espíritu, que el fruto del Espíritu empiece a brotar en nosotros. Y hoy pues vamos a hablar de los otros dos restantes, que en este caso sería Jericó y el otro es Jordán. Jericó y Jordán. Muy bien, entremos de lleno. Vamos a 2 Reyes capítulo 2 y versículo 4. Dice la palabra: Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Para poder entrar en contexto y refrescarnos un poco de lo que hablamos la última vez, es de que Dios iba a llevarse a Elías. Y total de que el plan era que en este caso, en el Gilgal, Dios se lo iba a llevar, pero ahí estaba Eliseo. Después Dios se lo llevó a Betel, donde Dios se lo iba a llevar, pero seguía ahí Eliseo. Y en este caso viene Elías y le dice a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y viene de nuevo Eliseo, le dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Aquí nos deja ver algo entre líneas, que Eliseo quería algo especial, quería no solamente ver el momento que Dios iba a llevarse a Elías, sino él iba detrás de algo, y eso lo vamos a ver al final. Y en este caso, cuando Dios le dice a Elías que vaya a Jericó, y llegan ahí juntamente con Eliseo, déjame decirte lo siguiente. Recuerda que estamos hablando de cada uno de los lugares y el significado para poder llegar a ese punto o a ese nivel para que podamos ser una iglesia poderosa en el Señor. Entonces, acá Jericó significa casa de luna o casa de la luna. Pero no es tanto el significado como Betel, por ejemplo, que es casa de Dios, sino en este caso es lo que aconteció
en Jericó. En este caso, podemos ver varias cosas. Que viene Josué, llegó a este pueblo, que en este caso se llama Gilgal, y en Gilgal Josué empezó a preparar todo para conquistar la tierra que Dios les había prometido. Pero en eso llegan a Jericó. Y miremos el contexto de Josué. Josué era un guerrero. Inclusive es denominado como uno de los guerreros o el guerrero más representativo del pueblo de Israel. Y en eso Dios le había dicho en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes porque yo voy contigo a donde tú quieras, a donde tú vayas, dice la palabra. Pero viene Josué y era un guerrero. Entonces en su mente era de que si él iba a conquistar esos pueblos para obtener la tierra prometida, pues él tenía que pelear. Pero cuando llegó a Jericó, viene Dios y le da la estrategia. Déjame decirte que un soldado, un guerrero, lo primero que piensa cuando le dicen tienes que conquistar ese lugar es en pelear. ¿Por qué? Porque es algo que ellos ya traen de por sí, han sido preparados por años, han entrenado por años para llegar a un nivel y poder conquistar. Entonces, cuando Dios le dice, bueno, la primera ciudad que hay que conquistar es Jericó. Humanamente me imagino que Josué dijo, aquí es donde voy a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos practicado, etcétera, etcétera. Pero viene Dios y le cambia completamente la idea. Viene Dios y le dice la estrategia. Y la estrategia no era una estrategia armamentista. No era una estrategia de derrotarlo a la fuerza o con espada. No. Dice la palabra que Dios le dio la estrategia y la estrategia era la siguiente. La estrategia era que él y sus hombres de guerra dieran 6 vueltas en 6 días. Entonces, en este caso, dice que iban los hombres de guerra de Josué y daban una vuelta al día a la ciudad. Adelante de ellos iba el arca del pacto y adelante del arca del pacto iban 7 sacerdotes caminando con bocinas. Una vuelta, un día. Otra vuelta, 2 días. Y así lo hicieron por 6 días. Yo me imagino que en este caso, Josué, en su corazón, o los soldados de Josué, dijeron, pero, ¿qué dirán de nosotros en Jericó? ¿Han escuchado que nosotros hemos venido de victoria tras victoria y nos miran dando vueltas cada día alrededor de la ciudad de Jericó? Y después viene Dios y le dice, después de esos 6 días, en el 7º día, dice que van a marchar y van a dar 7 vueltas alrededor de Jericó y los muros van a caer después que los sacerdotes suenen sus cuernos de carnero y los muros se van a caer. Humanamente, militarmente, eso pues obviamente no era una estrategia. Pero en este caso, lo que podemos entender cuando uno llega a Jericó es la plena dependencia de Dios. Cuando uno llega a Jericó, no es con tus fuerzas, no es con tus habilidades, no es con tu capacidad intelectual o los títulos que hayas tenido o lo que tú tengas en tu cuenta bancaria o la dependencia que tengas de tu empresa o de tu trabajo, sino cuando tú llegas a Jericó, eso significa es tu plena confianza y dependencia de Dios. Josué y sus soldados, sus generales, sus soldados, pues obviamente ellos hubieran dicho, no, nosotros vamos a ir a pelear y vamos a conquistar. Pero mira cómo es esto. Analicemos por un momento lo que era Jericó. Así como el pueblo de Israel era reconocido porque venían de victoria tras victoria de las guerras anteriores,
o de las ciudades anteriores, viene acá y también Jericó era muy conocido por sus muros. Eran muros pero muy altos. Eran muros anchos. Era una ciudad que estaba fortificada, estaba construida por muros muy gruesos y que nadie podía derribarlos. Entonces viene Dios y les da un planteamiento, les da una estrategia, donde humanamente era poco creíble. Alguien podría decir, pero ¿cómo se les ocurre dar una vuelta diaria por 6 días y después el último día, el séptimo día, dar 7 vueltas todos y los sacerdotes con el arca del pacto y los sacerdotes tocando los cuernos de carnero? ¿Y cómo vamos a pensar que después de eso vamos a gritar con gran voz y los muros se van a caer? Humanamente es ilógico, pero cuando nosotros dependemos de Dios, ahí la lógica no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios actúa en lo sobrenatural. Cuando nosotros ya no podemos en lo natural, ahí es cuando Dios empieza a operar. Acá cuando nosotros vemos que Josué empezó a depender completamente de Dios, cuando nosotros vemos que acá en Jericó, Josué se rinde completamente y no pone ninguna objeción, ni le dice, mira Dios, yo puedo hacerlo con mis fuerzas, soy un gran soldado, un gran guerrero, yo lo puedo hacer inclusive con mis soldados. Pero cuando tú dependes de Dios, tú no le cuestionas nada. ¿Por qué? Porque sabes que el que está contigo es mucho mayor que tus fuerzas. El que está contigo es mucho mayor que lo que tú tienes en la cuenta bancaria. El que está contigo es mucho mayor de lo que tú dependes de tu trabajo, de tu empresa, de lo que tú tienes a tu alrededor. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y cuando tú confías en Él, hermano, déjame decirte que sin duda alguna esos muros van a caer. Así como pasó con Jericó. La palabra de Dios en Isaías 41:13, mira lo que dice. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Así que hermano, que si tú has titubeado un poco en confiar plenamente en Dios ahí en Jericó, déjame decirte lo que dice Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Mira lo que dice Proverbios 3:5 en adelante. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Aleluya. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová con todo tu corazón. Eso es lo que dice Proverbios. Confía plenamente con todo tu corazón en Dios. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aleluya. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que hay que hacer. Cuando tú llegas a Jericó y tú miras esos grandes problemas que tú tienes, esas adversidades que tú tienes, esas circunstancias que te han hecho decaer tu fe, esas adversidades que tú has dicho, yo no voy a poder con esto. Mira lo que dice Proverbios, fíate, confía en Jehová o de Jehová de todo tu corazón. Wow. Entonces cuando Josué hizo esto, cuando Josué confió plenamente en Dios con todo tu corazón, Él hizo el resto. Y ese es el secreto cuando estamos en Jericó. Es darle a Dios el lugar que Él tiene en nuestra vida para que Él empiece a actuar completamente. Cuando cayeron los muros de Jericó, entró el ejército de Israel y conquistó. Muchas veces, o la mayoría de veces, tenemos que dejarle a Dios que Él nos diga
cómo tenemos que hacer, qué tenemos que hacer, que nos dé la estrategia para seguir adelante. ¿Y cómo se consigue eso? Cuando tú te acercas a Él y empiezas a escuchar su voz. Vamos al punto número 4. Recuerda, pasamos de Gilgal a Betel, a Jericó, y ahorita vamos a hablar de el Jordán. Bueno, la palabra del Señor dice en 2 Reyes capítulo 2, versículo 6, dice: y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, le dijo de nuevamente a Eliseo, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, ¿a dónde? Al Jordán. Y mira lo que dice el versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron uno y a otro lado, y pasaron ambos en seco. Versículo 9. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Ahí quedemos un momento. Aquí vemos a un hombre llamado Eliseo, que iba tras la unción que tenía Elías. Desde que empezamos a hablar del Gilgal, Eliseo le decía a Elías: yo no te voy a dejar. Yo voy a ir hasta donde tú vas. Yo quiero ver cuando Dios te lleve. Yo quiero estar en ese justo momento. Y pasaron del Gilgal, después pasaron a Betel, después de Betel pasaron a Jericó, y después de Jericó llegaron al Jordán. Y algo que me impresiona mucho es cuando en el versículo 8 dice: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Ahí vemos el poder de Dios que tenía Elías. Él agarró su manto, y el Jordán es un río grande. Entonces agarró su manto, lo dobló y golpeó el manto sobre las aguas. Y en este caso dice que las aguas se partieron, o sea, se dividieron y pasaron en seco. Ahí donde vemos el poder de Dios que tenía Elías. Y cuando pasó esto, viene Eliseo y empezó a ver, o sea, no solamente lo que él ya había visto de su maestro, sino en este caso él vio algo todavía más grande. Y en el versículo 9 dice: y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y viene Eliseo y le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y quiero detenerme un momento acá. Cuando viene Eliseo y le dice una doble porción de tu espíritu, si se dan cuenta, esa palabra espíritu es con E minúscula. Si fuese E mayúscula, estaría hablando del Espíritu Santo. Pero está hablando del espíritu o de la unción que él tenía sobre sí. Y en este momento yo me recuerdo de la historia de los talentos. Y cuando hablamos de talentos, es algo que Dios ha depositado en nosotros. Y en este caso, cuando Eliseo le está pidiendo eso a Elías, era lo que Dios había depositado en Elías. Y viene Elías y le dice: cosa difícil has pedido. Porque en este caso es Dios quien lo da. Ese regalo, ese don, eso lo da Dios.
Entonces viene Eliseo y le dice, mira, de lo que Dios ha puesto en ti, de ese poder que Dios te ha dado, yo quiero una doble porción. Yo quiero tenerlo, pero quiero tenerlo aún más. Inclusive la palabra habla de muchos milagros que hizo Eliseo. Y Eliseo hizo muchos milagros, pero el único que hizo más milagros que Eliseo fue Cristo Jesús. Entonces podemos ver el nivel de unción que llegó a tener Eliseo. En el versículo 10 dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Así, mas si no, no. Versículo 11 dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vemos acá que tanto Eliseo como Elías iban de un lugar a otro y a otro. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Estos 4 lugares nos hablan de los diferentes niveles que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ir alcanzando. ¿Por qué razón? No en este caso hablando de Elías, sino hablando del proceso que Eliseo empezó a llevar y a llevar. ¿Por qué razón? Porque Elías no le dijo en Gilgal, Eliseo, pídeme lo que quieres. No le dijo tampoco en Betel, tampoco se lo dijo en Jericó, sino en este caso llegó hasta el último punto, en el cual, en el Jordán, donde podemos ver la manifestación de Dios, la gloria de Dios obrando de una forma sobrenatural. Miren, hermanos, hablamos la semana pasada, en el tema anterior, en la parte 1, que en el Gilgal es necesario quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Pero lastimosamente muchos todavía como cristianos tenemos de esas cosas que no le agradan a Dios. Hablando de las obras de la carne. Cuando pasamos a Betel, ahí ya hicimos un compromiso con Dios, un pacto con Dios, y empezamos a quitarnos todas las cosas que no le agradan a Dios, y pasamos a Betel y empezamos a vivir en su presencia. Pero cuando vivimos en su presencia, enamorados de su presencia, pero tenemos que ir evolucionando, hermanos. No nos podemos quedar solamente habitando en su presencia, adorando su presencia, o profetizando, o hablando en lenguas, sino tenemos que subir de nivel. Y cuando subimos de nivel, llegamos a un lugar llamado Jericó. Cuando nosotros dependemos plenamente de Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, sino nuestra dependencia completamente de Dios. Pero cuando llegamos al Jordán, llegamos a un nivel máximo, donde pasamos de nuestra dependencia de Dios para que Él actúe en nuestras situaciones o en nuestras necesidades, y llegamos a un punto en el cual Dios ya empieza a obrar en nosotros y a darnos, en este caso, darnos un nivel mucho mayor. Aquí es donde nosotros vemos cuando Eliseo viene y pone atención a lo que le dice Elías, pide lo que quieres y yo te lo daré. Y Eliseo, ni lento ni perezoso, le dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Yo quiero una doble porción de lo que a ti te ha dado Dios. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿tú tienes metas materiales? Pero también tienes metas espirituales. ¿A dónde quieres llegar, hermano? Muchos de nosotros hemos escuchado o leído ese libro que dice hombre rico, hombre pobre. Y ahí nos habla de cómo poder llegar a ser un hombre exitoso, un empresario, etcétera, etcétera. Y nos enfocamos a lograr cosas materiales. Y hacia ahí va nuestro enfoque. Pero espiritualmente, hermanos, ¿hacia dónde va tu meta? ¿Hacia dónde quieres llegar? ¿O a quién quieres superar?
¿O cuánto quieres tú que Dios te dé? ¿Cuánto quieres que Dios te use para bendición de otros? Aquí viene Eliseo y le dice, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes. Aleluya. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos algo muy especial de parte de Dios. Pero lastimosamente nos hemos quedado en Gilgal, viviendo todavía con los deseos de la carne. Y yo quiero pedirte en el amor del Señor, y ya voy a ir terminando con esto. Yo quiero pedirte en el amor del Señor que salga del Gilgal, como te dije la semana pasada. Ya no vivamos con los deseos de la carne, sino todo lo contrario, que el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu empiecen a brotar en nosotros y que pasemos a Betel, que seamos adoradores en espíritu y en verdad, como dice la palabra, porque Dios anda buscando adoradores y de tales Él se agrada. Pero está bien ser un adorador, está muy bien en este caso entrar a su presencia y llevar a otro a su presencia. Está muy bien, hermanos. Pero también tenemos que pasar a otro nivel y tenemos que llegar a Jericó. Porque muchas veces podemos estar en su presencia, pero cuando vienen las situaciones complicadas, las situaciones difíciles, y empezamos a ver esos muros que se han levantado en contra de nosotros, ahí nosotros ya no podemos seguir. ¿Pero por qué? Porque tu confianza no está plenamente en Dios. Hacemos caso omiso lo que hablamos acá en Proverbios. En Proverbios 3, 5 al 7 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócela en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando nosotros llegamos a Jericó, nuestra confianza tiene que ser plenamente en Dios. Me recuerdo de una historia en la palabra del Señor que habla de un hombre que construyó su casa sobre la roca, pero otro hombre que construyó su casa sobre la arena. Y dice la palabra que vinieron vientos fuertes, que vinieron inundaciones. Y el hombre que construyó su casa sobre la arena, se destruyó su casa plenamente. Pero el que construyó su casa sobre la roca, vino lo que vino, vientos, inundaciones, y no se destruyó su casa. Y esto nos da un ejemplo de la palabra del Señor, que cuando tú pones tu casa sobre la arena, es cuando tú pones tu confianza sobre ti, sobre lo que tú crees, sobre tus pensamientos, sobre tus habilidades, sobre tu conocimiento, sobre tus títulos, sobre tu empleo, sobre tu negocio, y pones tu confianza en eso, y tarde o temprano eso se desborona y todo se viene abajo. Pero cuando nosotros somos como este hombre que edifica su casa sobre la roca, y esa roca significa Cristo, venga lo que venga, venga una pandemia, vengan dos pandemias, venga tormenta, venga lo que venga a nosotros, hermanos, nosotros vamos a estar firmes porque estamos cimentados en la roca que es Cristo. Y estar cimentados en la roca que es Cristo, eso quiere decir que estás plenamente confiado. Y tomamos en cuenta lo que dice la palabra del Señor en el libro de Salmos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero eso, ¿cuándo pasa? Cuando nosotros llegamos a Jericó y le damos nuestra confianza. Cuando nosotros, y voy terminando con esto, cuando nosotros entregamos todo aquello, dejamos todo aquello, mejor dicho, que no le agrada a Dios en Gilgal. Cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, cuando llegamos a Betel. Cuando nosotros realmente dependemos de Dios y no de nosotros, es cuando ya llegamos a Jericó y empezamos a ver cosas sobrenaturales. Y no importa las circunstancias, no importa las necesidades, confiamos plenamente en Dios, que Él tiene todo bajo control. Y cuando llegamos a ese tercer nivel, nos falta llegar al Jordán.
cuando empezamos a experimentar lo sobrenatural del reino de Dios. Y ahí es cuando la palabra de Dios se hace viva y en base a lo que nosotros leímos en Juan 14:12, y dice: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros llegamos al Jordán, hermanos, esta palabra se hace viva, porque creemos plenamente, hermanos, que en este caso, cuando dice que si nosotros creemos en Él, las obras que Él hizo, nosotros las haremos y aún mayores. Y después dice en el versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, nosotros no podemos orar por alguien titubeando. ¿Por qué titubeamos? Porque no estamos en Jericó, no dependemos de Dios plenamente. Hermano, cuando tú oras, no es en base a lo que tú vas a hacer, sino en base a la fe que hay en ti, en la confianza que hay en ti puesta en Dios. Y esa es la gran diferencia. Cuando tú llegas al Jordán, es cuando tú ya estás potencializado, cuando tú ya has subido a otro nivel, cuando el Espíritu de Dios está plenamente activo en ti. Yo quiero comentarte algo que nos pasó hace muchos años con mi esposa. Algunos hermanos ya lo saben. Cuando empezamos nosotros a pastorear en la Antigua, nosotros bajábamos de la ciudad a la Antigua, y después regresamos ya tarde, 10:30, más o menos 10:30. Pero un día, o mejor dicho, una noche, yo le dije a mi esposa: mira, por favor, ahorita que vamos saliendo de la Antigua, ahí por los túmulos, y empezando a subir ya las cañas, yo le dije: mira, por favor, no te duermas, porque estoy muy cansado. Ya varias noches venimos bajando y subiendo a la Antigua, y ahorita que regresamos a la ciudad, yo ya no aguanto, sinceramente, estoy muy cansado, entonces háblame para que no me duerma. Empezamos a platicar, y miren, hermanos, empezamos a subir las cañas, y cuando empezamos a subir las cañas, los dos vimos el reloj con mi esposa, y empezamos a platicar, y en un momento nos perdimos en el tiempo. Y en un momento determinado solo sentimos que nuestro carro hizo esto: toin, toin, toin. Cuando reaccionamos, hermanos, nos dimos cuenta que estábamos ya empezando la Roosevelt. Y nos quedamos viendo, miramos el reloj nuevamente, y yo le digo a mi esposa: ¿te diste cuenta lo que pasó? Sí, me dice, pasaron sin mucho unos 10, 12 minutos y mira hasta dónde estamos. Lo que humanamente nos tardábamos de la Antigua a la Roosevelt, que era más o menos como media hora, cuando íbamos rápido, en ese momento, hermanos, en 10 minutos, Dios nos teletransportó de la Antigua a la Roosevelt en un término de 10 minutos. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque obviamente Dios vio nuestra necesidad, nosotros confiamos en Él, y en este caso nosotros estamos en el Jordán viviendo las cosas sobrenaturales. Y así te puedo mencionar un montón de milagros que hemos visto, cosas sobrenaturales, pero factor tiempo no podemos hablar de esto. Pero déjame decirte, hermano, cuando tú has estado en el Jordán, yo sé que muchos de los que están viendo este video han estado en el Jordán, han visto las cosas milagrosas de parte de Dios, y hemos visto la mano poderosa obrando. Y eso, en este caso, es lo que le pasó a Eliseo. Mira lo que dice Eliseo en el versículo 14 de 2 Reyes capítulo 2. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, Eliseo agarró el manto y golpeó las aguas de igual forma como Elías lo había hecho anteriormente. Y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías?
Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando nosotros estamos en el Jordán, hermano, es porque ya salimos de Gilgal, donde dejamos todas las cosas que a Dios no le agradan. Cuando nosotros estamos en el Jordán es porque ya estuvimos en Betel, o estamos en Betel en su presencia adorando. Cuando tú alzas tus manos y entras fácilmente a su presencia, y cuando tú ya has pasado por Jericó, cuando tú dependes completamente de Dios, y cuando has pasado esos 3 niveles, tú estás plenamente en el Jordán. Cuando tú has experimentado y estás experimentando la gloria de Dios. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo que dice Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y eso es lo que la iglesia, hermanos, tenemos que hacer. No solamente se trata de reunirnos un domingo, no se trata solamente de conectarnos un domingo o un martes en la noche, sino se trata, hermanos, que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Que seamos conocidos, hermanos, no solamente por lo que hablamos y decimos, sino que seamos conocidos por el poder de Dios que está en nosotros. Yo quiero preguntarte, hermano, ¿qué don tienes tú de parte de Dios? ¿Qué don tienes? ¿Dios te ha usado en sanar enfermos? ¿Dios te ha usado en dar palabra profética? ¿Dios te ha usado en hablar lenguas o en interpretar lenguas? ¿O en el discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el don que Dios te ha dado? Ahora, el punto es, ¿qué has hecho tú con ese don? ¿Lo tienes guardado? ¿Te has quedado solamente en Betel, donde solamente hay adoración y donde hay palabra, pero ahí nomás te has quedado? Yo quiero exhortarte a que llegues al Jordán, que tú llegues a Jericó, para que podamos empezar a subir de nivel. Y que la gente, que las personas puedan ver que hay un Dios poderoso al quien nosotros amamos, servimos y proclamamos. Yo quiero hacerte un reto en este momento. La palabra de Dios dice que la naturaleza entera está ansiosa, está esperando el despertar de los verdaderos hijos de Dios. Pero lastimosamente nos hemos quedado enganchados en las modas, nos hemos quedado enganchados en todo lo que el mundo ofrece, nos hemos enganchado en nuestro trabajo, en nuestra empresa, nos hemos enganchado en todo lo que hay a nuestro alrededor y hemos dejado a Dios en un segundo o tercer plano. Cuando nosotros le damos el lugar que Dios merece en nuestro corazón, vamos a empezar a ver algo sobrenatural en nuestras vidas. Y ahí donde tú estás, hermano, yo sé que tú tienes algo grande de parte de Dios y ha llegado el momento de despertarlo. Los días se han acortado. Yo creo con todo mi corazón que los tiempos se han acercado. La segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Y es necesario que la iglesia despierte, es necesario que la iglesia se levante, que la iglesia se salga del Gilgal, que pase a Betel y después de Betel se vaya a Jericó y que habite en el Jordán, en lo sobrenatural de Dios, donde podemos ver la gloria de Dios. ¿Para qué? No para que nos hablen de nosotros, que pilas para sanar esto y lo otro, que no sé qué. No, para que la gloria de Dios se manifieste para bendición de otras personas. Que la gente pueda ver la gloria de Dios y creer en un Dios poderoso. No en un Dios de un cartón, o no un Dios enmarcado, o un Dios que me han dicho o que yo he escuchado, sino un Dios vivo, un Dios de ayer, un Dios de hoy y un Dios de mañana y por los siglos de los siglos.
un Dios que nunca va a terminar, un Dios que permanece para siempre. Y eso es lo que nosotros como iglesia, hermanos, tenemos que hacer. Así que yo quiero retarte en este momento. Yo quiero decirte, es el momento de levantarse como verdaderos hijos de Dios, de hacer cosas sobrenaturales. Es de hacer cosas increíbles. Es en este caso orar por alguien y si está endemoniado que esos demonios salgan. Es el momento de hablar nuevas lenguas, es el momento de profetizar, es el momento de hablar en el nombre de Dios, es el momento de discernir espíritus, es el momento de tomar serpientes, de cosas grandes, de cosas fuertes. Es el momento, hermanos, de levantarnos en el nombre de Cristo Jesús, de imponer nuestras manos sobre los enfermos y que los enfermos sanen. Pero ¿cuándo va a pasar eso? Cuando tú salgas del Gilgal, vayas a Betel, pases por Jericó y que lleguemos al Jordán. Si tú quieres que Dios te use, si tú quieres, hermano, que Dios te use, y a eso somos llamados, hermanos. Si te das cuenta aquí en Marcos 16, 17 y 18, no dice que solamente los líderes, no dice que solamente los pastores, no, dice a nivel general, y estas señales seguirán a los que creen. Yo pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios te salvó? ¿Tú crees que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Y si me dices amén, entonces tú estás llamado a hacer lo siguiente. Que en el nombre de Cristo tienes que echar fuera demonios. En el nombre de Cristo tienes que hablar nuevas lenguas. En el nombre de Cristo puedes tomar en tus manos serpientes y puedes beber cosa mortífera y no nos hará daño. Y si tú crees, puedes poner tus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No porque tú pongas tus manos, sino porque el poder de Dios está siendo llevado a través de ti hacia esas personas. Me emociono con esto, hermanos. Me encanta esto. Y yo sé que Dios va a levantar una iglesia poderosa a nivel general. No solamente la iglesia Gracia, sino a nivel general todas las iglesias, hermanos. Ha llegado el momento de levantarnos para proclamar las buenas nuevas de salvación a la par con señales y prodigios que Dios va a hacer a través de nosotros. Yo te voy a invitar ahí donde estás, que cierres tus ojos. Hagamos una oración para que Dios nos use. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, mi Dios, que tú uses a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que nos uses a todos, Padre. Señor, sin duda alguna, los tiempos se han acercado y es necesario que tus hijos, los que creen en ti, den evidencias o demos evidencias que nosotros creemos en un Dios que no conoce límites. Tu palabra dice que todo lo que nosotros pidiéramos en tu nombre, el Padre nos lo dará. Así que, Señor, en este momento, Padre eterno, yo oro por cada hermano, por cada hermana que nos está viendo en este momento, y tu palabra ha llegado a sus corazones y ha penetrado sus corazones, y hay un rema en este momento en sus corazones. Señor, te pido, mi Dios, que si tienen problemas, Padre eterno, para creer plenamente en ti, para confiar plenamente en ti, te pido, mi Dios, que los lleves a Jericó, que les dé las estrategias para que ellos puedan creer y pasar esas circunstancias y esas adversidades, y que después pasemos juntos al Jordán. Y si hay algunos, hermanos, que ya han estado en el Jordán, pero se han regresado, yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo los inquiete y que ese don que tú les has dado, que se active en el nombre de Cristo Jesús, para que puedan sanar enfermos, para que puedan hacer cosas sobrenaturales, para que los endemoniados sean sanados en el nombre de Cristo Jesús. Porque yo creo con todo mi corazón que tu iglesia se va a levantar en estos días, en estos últimos días, para una manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.